¿Cómo les va? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión especial conjunta entre Zona Latina y Vía X. Esto se llama Todos Juntos. A 50 días del estallido social y político en Chile, analizamos todos sus aspectos y consecuencias, por cierto. Estamos con tremendos invitados en el día de hoy, así que prepárense para una tremenda conversación. Una conversación relajada donde todos vamos a hablar desde donde nos toca. Les queremos dar la bienvenida a todos ustedes y quiero presentar, ya somos amigas ya, Lorena Fríes, acá es presidenta de la Corporación Humana. El señor Eduardo Vergara, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, experto en seguridad también, experto en carabinero. Tenemos mucho tema con él también. Exacto, también queremos dar la bienvenida a Carolina Parragués, ella es abogada ambientalista. Marco Moreno, por supuesto, amigo de esta casa prácticamente, académico, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, que también nos acompaña en el día de hoy. Muchas gracias por estar acá, Marco, Eduardo, Lorena, Carmen. Muchas gracias. Bueno, partamos conversando acerca de lo que ha sido este estallido, ¿no? Son 50 días, número redondo, da para hacer un análisis sin lugar a duda, además de la cantidad de diagnósticos que hemos escuchado. Queremos el de ustedes, porque en una manifestación, en un estado de cosas tremendamente anómico, se podría decir, ¿no? Cuesta mucho de pronto identificar cuáles son las demandas fundamentales que se están levantando y qué es lo que despertó a nuestro país, ¿no? Recordemos que el presidente Sebastián Piñera, mientras los primeros estudiantes saltaban los torniquetes del metro, ¿no? Hablaba del oasis, ¿no? En una entrevista para el Financial Times. Y después de guerra. Y después de guerra, claro. Ha tenido muchas fases, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién quiere partir? ¿Quién se lanza a la piscina primero, haciendo como un diagnóstico quizás de las distintas etapas que ha tenido esta movilización, ¿no? A ver, me lanzo. Bueno, yo creo que el estallido es el reflejo de un proceso que es más largo, que da cuenta de dos cuestiones, una que tiene que ver con la crisis de la política o la representatividad, la representación política, y por otro lado también una crisis social que tiene que ver con desigualdades estructurales que venimos arrastrando y que se gatillan, digamos, yo creo que también por muchas, lo hablábamos la otra vez, muchas de esas frases que te meten el dedito en la herida y que son el ninguneo, digamos, para la mayoría del país que vive en condiciones precarias. ¿En estos 50 días ha cambiado? ¿Tú sientes que ha cambiado un poco el tono o la demanda o la gente? O sea, ¿cómo ha evolucionado? Yo creo que todavía estamos, a ver, han pasado las movilizaciones tan grandes, pero yo pienso que estamos en una especie de latencia a la espera de si alguien da respuestas. Las respuestas que han habido, salvo algunas cuestiones, claro, como el tema de los remedios, el tema del aumento, digamos, de pensiones, no apuntan al fondo, salvan, por cierto, no apuntan al fondo, por lo tanto yo creo que es un estado de latencia que en cualquier minuto se genera otro hito de desconfianza, una falta de respuesta más cotota, y yo creo que vamos a seguir teniendo problemas. Esto no se ha resuelto. No. Sí, quería saber cuál es la percepción de ustedes respecto a si ha habido ganadores y perdedores en esta crisis. Habitualmente en un periodo de crisis hay un dicho chileno, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Tenemos algún sector político, algún representante en la conversación pública que desde el punto de vista de ustedes le haya sacado réditos de alguna manera o se haya mostrado más cercano a las demandas ciudadanas y por ello goce del crédito de quienes están en las calles en el día de hoy? ¿Quiénes han ganado y quiénes han perdido acá? Eduardo, Marco, lo abro. Quien quiera. Mire, cuando se inicia esta revolución social a mediados del mes de octubre, y concuerdo ahí con Lorena, creo que de una cierta forma decanta un país que vivía con unas reglas del juego muy simples, que eran que el modelo permitía que en los promedios nos fuera muy bien, pero eso era a costa de las grandes mayorías. Claro. Y el agote de esas reglas del juego, de ese juego que no nos parecía justo, que era en la cancha equivocada y que con el árbitro siempre arbitraba para un 1 o un 5%, agotó a la ciudadanía. Me cuesta mucho hablar a mí de despertar porque creo que el país despertó hace mucho rato. Lo que no había era una revolución social y eso es lo que se le inició. Lamentablemente estuvo teñida y hasta el día de hoy ha estado teñida por un componente de violencia y de vandalismo que es muy preocupante. Pero déjame decirte algo, sí, y creo que esto es lo más preocupante.
en que eso siempre ha existido. La gente se vuelve un poco loca porque dice, bueno, estamos viviendo con violencia y delincuencia. La violencia y la delincuencia siempre ha existido, pero ha estado marginada a ciertos territorios. Lo que sucede es que hoy llegó al jardín de la élite económica y la élite política. Y déjame decirte que además, y lo han dejado en claro también los informes de derechos humanos, lo hizo en su momento también el INDH, en que habían críticas bien fuertes. Quienes estuvimos en el gobierno incluso lo hicimos desde adentro del actual policial, porque era una institución que estaba 40 años atrás en transparencia, en que se negaba a modernizar, sino entendía que las modernizaciones tenían que venir de afuera, que no pueden autocapacitarse en derechos humanos ni en ninguna cosa, ni autorregularse. Entonces, lo que sucede es que creo que los grandes ganadores acá es la mayoría de los chilenos. Y ha sido duro, ha costado, pero también nos ha costado reflexionar sobre otras cosas. Es que muchas veces no se consiguen los cambios sociales sin violencia. Eso no justifica para nada la violencia, pero es un componente que lamentablemente no queremos ni validarlo ni que siga ocurriendo, pero duele tanto que un país que se ha jactado de ser el oasis, que se ha jactado de ser el modelo de la OCDE, que se ha jactado de muchas cosas, no fue capaz de avanzar y de cambiar sin que sucediera esto. Eso es lo más doloroso. Sin que Chile llegara a este punto. Yo agregaría justamente a este análisis los perdedores, ¿no? Porque ya sabemos que los ganadores son la ciudadanía, ¿no? Pero los perdedores, yo creo que el gran perdedor aquí es la élite del poder, ¿no? Transversalmente hablando, ¿no? La élite, creo yo, del poder, los partidos políticos, los parlamentarios, la institucionalidad política ha sido fuertemente impugnada, sigue después de 50 días siendo impugnada, digamos, y de alguna manera, ¿no es cierto?, la pérdida de legitimidad, ¿no? Porque no solo la impugnación, no solo que lo critiquemos que está mal, sino que hoy día nos encontramos con que esa clase política no tiene la legitimidad suficiente para encontrar una solución, ¿no? Acabamos de enterarnos que se le bajó la cortina a la posibilidad, ¿no es cierto?, de discutir sobre las cuotas, sobre la incorporación de los independientes, sobre la incorporación, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios de una manera muy categórica. El tema se trasladó para otro momento y eso te habla, ¿no es cierto?, de cuán desconectado sigue estando la clase política. El gobierno mandó ayer un proyecto de ley para volver a reducir el número parlamentario. Eso puede ser una medida buena o mala. A lo que yo voy es que es una medida que no conecta con lo que son los problemas de la gente. Entonces, la élite política, insisto, y no solo política, sino que la élite del poder, porque aquí están los empresarios, también están otros actores de la sociedad. Pero han estado muy callados los empresarios. Y claro, por eso te digo, o sea, la élite del poder, esto que algunos llaman el partido del orden, de alguna manera, es el que hoy día, ¿no es cierto?, está con una legitimidad cercana al suelo, y con un nivel de impugnación que hace complicado en todo caso la salida, porque la salida también pasa por ahí, tienen que ser parte de la solución, hoy día son parte del problema. Abogada, ya que estamos en el proceso constituyente, ya marcaba Marco, mire qué linda construcción, Marcos planteaba justamente lo que había pasado en el día de hoy, ¿no? En una reunión con el ministro Blumen y el presidente Sebastián Piñera, los partidos de Chile Vamos dicen no va más esta conversación sobre las cuotas para independientes, para mujeres y para pueblos indígenas, ¿no? ¿Qué le ha parecido cómo se ha llevado esa conversación y qué nos depara, digamos, finalmente este proceso en busca de una nueva Carta Fundamental? Esta nueva Carta Fundamental, si no considera que existen otros grupos sociales, una identidad cultural completamente diferente a la que hemos conocido a través de toda la historia de Chile, está absolutamente equivocada, porque mantenerse ajeno a la realidad de un país que tiene altos niveles de migración actualmente, además una participación de las mujeres que es fundamental, también los pueblos originarios, comunidad LGBTI+, en fin, es desconocer cuál es la identidad y cuál es realmente la característica de este Chile del siglo XXI. Por lo demás, también hay que entender que por primera vez hay un proceso constituyente en Chile en el que no es solamente partícipe la élite criolla, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Un grupo de élite en el cual se deja de lado a la clase trabajadora, se deja a las mujeres completamente afuera, en fin. Este proceso es único dentro de la historia republicana de este país, pero el desafío es no seguir repitiendo los antiguos problemas en los cuales quizás sí hubo procesos democráticos, pero completamente alejados de la ciudadanía, alejados de las personas y de los intereses. En la cocina, como dice. En la cocina. ¿Eso qué significa? Constituciones a lo largo de toda nuestra historia que siempre han dejado de lado los intereses reales de las personas. ¿Por qué? Porque se fijan solamente en un grupo social que es oligárquico y con el cual se ha fundado este país y se mantiene hasta el día de hoy. Es difícil romper eso. Le quiero preguntar a Marco, que es analista y ha estado muy metido y ha hablado con nosotros. Claro. ¿Hay alguna posibilidad, porque se habla de que era obvio que todo el mundo iba a votar que sí en el plebiscito? ¿Hay alguna posibilidad que salga el no?
Bueno, es una de las opciones. Recordemos que esa votación eventualmente de un plebiscito que vamos a hacer en abril, que lo hemos conversado con Iván, abril se ve tan cerca pero tan lejos, ¿no? Porque no vemos, digamos, cómo vamos a llegar a abril. No vemos cómo el gobierno va a llegar a abril con los actuales niveles de aprobación de un dígito, una situación muy complicada desde el punto de vista todavía del orden público. Entonces, lo que tú preguntas, Carolina, tiene que ver con esta incertidumbre que tenemos respecto de con qué reglas se va a jugar. Y eso hace incierto el resultado, porque este resultado o este plebiscito va a ser con voto voluntario. Sí. Mucha de la gente, y esa es la gran duda que tenemos, mucha de la gente se ha restado de participar en política, en los procesos electorales, porque no cree, ¿no es cierto?, y desconfía profundamente de la política y de sus instituciones. Entonces uno dice, bueno, pero esta gente, ¿cómo va a ir a votar en abril, un día de abril, suponemos por el 22, claro, 23 de abril, si no cree nada de esto? Pero no hay algo particular en el hecho de que ese voto esté construyendo o contribuyendo a el proceso de inicio, al puntapié inicial de una nueva constitución para Chile. ¿No crees que eso podría ser más seductor, más sexy para el electorado chileno? Es que no lo está haciendo. Yo veo con preocupación el plebiscito con los anuncios de hoy día. Temas que son claves en términos justamente de la brecha, ¿no es cierto?, entre lo social y lo político, de lograr avanzar hacia un espacio de legitimidad y de representación real de la sociedad. Y me dicen que independientes, mujeres y pueblos indígenas quedan fuera y quizás sujetos a próximos proyectos de ley que pueden requerir un quórum más alto. Eso es una bofetada a los que nos hemos estado movilizando en esta semana. Es una bofetada, es no entender entonces que lo que tú tienes que hacer es abrir la cancha, no mantenerla lo más cerradita posible. Porque ahí vienen los intereses políticos. Hay dos casos internacionales. El caso de Inglaterra con el Brexit, ¿no es cierto? Todo el mundo creía que iba a ganar la opción de mantenerse dentro de la Unión Europea y se perdió. Sí. Y el caso de Colombia con el plebiscito por la paz, también se pensaba que iba a imponerse ese resultado y finalmente no fue así. Entonces hay evidencia y datos empíricos que nos muestran también que esto no es fácil, repito, porque con un contexto de voto voluntario, de descrédito de las instituciones, ¿no es cierto?, y falta de confianza, es un cóctel bien peligroso. ¿Quiénes son los que más van a votar? ¿Quiénes llevan más masa a votar? Generalmente, con voto voluntario se habla de lo que se denomina que el voto tendría un sesgo de clase, es decir, vota la gente que tiene más formación, que es más instruida, que tiene más acceso de alguna determinada manera a estar bien informada respecto de lo que va a ocurrir, vota más proporcionalmente en los sectores acomodados que en los sectores desprovistos. Las últimas elecciones te muestran claramente que se vota más, voy a poner un ejemplo, Vitacura, Las Condes, La Reina, que lo que se vota en los sectores, el sector poniente de Santiago. Entonces, ¿y quiénes movilizan más? Fundamentalmente los partidos son los que movilizan a sus bases, ¿no es cierto?, para concurrir a votar, y la derecha en esto ha sido disciplinada y nos ha llevado a votar, ¿no es cierto?, de manera bastante ordenada a su base, digamos, de apoyo, y por lo tanto ese es un factor que ya recordemos que la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, llamó a votar por el no, el rechazo. A propósito de votaciones, quiero que conversemos a continuación de Carabineros, quizás una de las instituciones más cuestionadas en estos 50 días, violaciones flagrantes a los derechos humanos que han sido informadas con información acopiada por el INDH en Chile y de otros organismos también que han hecho sus informes, el Amnesty Internacional, Human Rights Watch y recientemente, en el día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hicimos nuestra propia encuesta, les preguntamos a todos ustedes qué te ha parecido el actuar de la policía uniformada en las últimas semanas. Ahí está. Bueno, un 17%, regular un 4%, malo un 61%, insuficiente un 18%. Me gustaría preguntarle, Lorena Fríguez, fuiste la primera subsecretaria de Derechos Humanos en nuestro país. ¿Qué te parece el actuar de Carabineros? ¿Cómo ha evolucionado el discurso de Carabineros también y todo lo que ha pasado? El discurso de Carabineros no ha evolucionado mucho. Yo vengo viendo este comportamiento obviamente desde el lado de los derechos humanos, desde el 2011 en que empezamos en el instituto a fiscalizar en las movilizaciones, patrones de conductas que se ven hoy día en este estallido estaban presentes entonces también,
un aparataje de relaciones públicas que no se condice con lo que pasa internamente en Carabineros, y es que tienen un problema de gestión operativa, de ser eficaces en lo que hacen, y que además ven en las movilizaciones sociales, lamentablemente, un problema de orden público. En vez de entender que las movilizaciones son parte del ejercicio de los derechos humanos dentro de una sociedad democrática. Por lo tanto, no me extraña las cifras que han aparecido en los informes del INDH, que son las más bajas por razones obvias, porque no tienen la posibilidad de mirar a todo el país, todas las comisarías, pero que con cifras oficiales, básicamente Human Rights Watch y la Comisión Interamericana reflejan el mismo tipo de cifras. Eduardo Vergara, te quiero escuchar. Estuvimos conversando hace algunas semanas acá, justamente tú estuviste ahí en el interior, ¿no? Conoces muy bien la cultura al interior de la institución y claro, la necesidad de modernizar y cambiar estructuralmente, no tan solo asegurar el respeto a los protocolos que tanto se ha hablado por estos días, sino tengo la impresión, y te lo pregunto, que hay que generar una suerte de nuevo trato, ¿no? Un nuevo pacto entre Carabineros y la ciudadanía. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo se entra a picar ahí? Yo creo que hay tres constataciones iniciales. Lo primero es que las policías son instituciones absolutamente fundamentales para la democracia y particularmente para la democracia chilena. Y lo que hoy en día está en juego desde esa perspectiva es la pérdida de legitimidad. Una policía que no es creíble, una policía que no es respetable, no puede ser policía. Y deja de cumplir su labor preventiva, de control o de restauración del orden público, no de mantención del orden público, que se confunde mucho eso. Pero viene hace muchos años, bueno, ya, con los sin desfalcos, duda, pero acuérdate que también por mucho tiempo la policía, Carabineros en particular, fue visto como esta policía que era intocable en toda América Latina, que era el ejemplo y que hasta el día de hoy entrena policías de otros países. Pero dicho eso, entendiendo eso, lo segundo es que además esto se mezcló con una crisis política. El presidente Piñera en muchos ámbitos renunció a gobernar, y renunció a gobernar particularmente por medio del Ministerio de Interior. Los Carabineros no se mandan solos. O sea, si un presidente realmente cree que los Carabineros se mandan solo, que lo diga. Pero déjame terminar. Es que los Carabineros hacen lo que hacen porque históricamente desde el retorno a la democracia, transversalmente todos los sectores políticos han delegado la seguridad pública en las policías. Eso no es responsabilidad de Carabineros, es porque no ha existido el coraje político para mandatar a Carabineros. Perfectamente un Ministerio del Interior y un presidente que quiera asumir su rol de mandato sobre las policías lo puede hacer. A mí me parece totalmente irresponsable asegurar que las policías se mandan solos, porque si no hay un mea culpa político, primero, de que las instituciones no fueron capaces de reformar a Carabineros, que le creyeron todo lo que le decían, y ahora salimos diciendo es que hacen lo que quieren, francamente, a mí me parece que es no entender nada. Pero no es consecuencia de eso justamente, de ese soslayo por parte del Poder Civil que tal vez Carabineros se manden solos. Bueno, es que, a ver, una y toda vez que tú renuncias a hacer tu trabajo desde el gobierno, desde el Ministerio de Interior, y te olvidas que tú mandatas a Carabineros, que no son una institución independiente, sino que los presupuestos se fijan en la DIPRE, que tú nombras al general director y al alto mando y delegas la seguridad porque es un fierro caliente, que particularmente es el mea culpa que tenemos que hacer desde los sectores de izquierda, que no hemos sido capaces de desarrollar políticas de seguridad que sean atractivas, pero también aplicables. Y le han delegado a las policías, y esto ha pasado en toda América Latina, que se ha dicho, mira, este fierro caliente, ustedes háganse cargo, ojalá que no pase nada. Y entonces, durante los años, cuando tú delegas eso, no puedes un día parar el dedo y decir, oigan, que tienen que hacer lo que yo digo. ¿El control civil es insuficiente? Sin duda, pero también el coraje político. Tenemos que avanzar en reformas de control civil para que exista transparencia, para que entre comillas no se mandaten solos, para que nos den cuenta de lo que hacen, para que los presupuestos no los negocien directamente con la DIPRE, sino que por medio del Ministerio del Interior, como debería ser, pero por sobre todo para que no nos vengan a decir que tienen horas y horas de capacitación de derechos humanos, que la verdad que podrían estar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días. Y entiendo que es un electivo, aparte. Pero peor aún, pero y si no son capaces de aplicar eso en el procedimiento policial en terreno, la verdad que no sirve para nada. Y el último elemento respecto a Carabineros, que creo yo además que también es central. Hemos visto lamentablemente en las últimas horas ataques a cuarteles de Carabineros, a comisaría. Hemos visto además en las mismas horas que con una soberbia bastante poco entendible, los mismos Carabineros ponen el himno de Carabineros, y no solamente podrían haber dicho nos equivocamos en Valparaíso, sino que salen los jefes de zona del Biobío y de otras regiones y dicen, bueno, es que nosotros también lo vamos a poner.
Mira, yo fui de espectador a las tesis senior, fui a ver lo que pasaba, a sacar fotos, a acompañar a mi polola, y la verdad que escuché tan indignante que en un momento pasaron carabineros tocando la bocina, como cuando gana Chile, Como para funar el asunto, No, es que me parece que es una burla. O sea, creo que si las instituciones políticas... Bueno, no importa, pero el problema es que es lo mismo de los parlamentarios. Mira, ¿qué es lo que sucedió? Tenemos un presidente con un 4% de aprobación que es capaz de impulsar la agenda más populista y más efectista que hemos visto en seguridad pública, que es el paquete de leyes que se la aprueba, y se la aprueba un Congreso que es una institución que tiene entre el 3 y el 5% de aprobación. Entonces, obviamente que la culpa no es de todo, pero creo que cuando tú eres, en el caso particular de Carabineros, la única cara visible del Estado en muchos territorios, porque lo único que mucha gente ve es el policía, Marco, no pueden tener ese tipo de Marco, te quiero preguntar, ¿quién es el responsable entonces? Bueno, el ministro del Interior y Seguridad Pública, así se llama el Ministerio del Interior. La Seguridad Pública está a cargo como ese órgano del gobierno. ¿Chadwick o Blumel? O sea, ambos, y precisamente Chadwick está siendo acusado constitucionalmente por haber vulnerado justamente muchos de los aspectos que le corresponden constitucionalmente hacerse cargo. La próxima semana, el día 10, ¿no es cierto?, se va a dar a conocer o se va a votar, ¿no es cierto?, en el Senado, después que se conozcan los argumentos. En realidad se va a votar el día 11, ¿no? En el Senado, los argumentos que llevan adelante esa acusación que muestra justamente este tema. Tanto es así, como dice Eduardo, que el ministro Blumel, siendo un ministro que lo ha hecho relativamente bien en Interior, no se ha dedicado a los temas de seguridad pública. Le ha hecho el quite, y de su propia coalición le están criticando justamente eso, porque se ha dedicado al tema constitucional, no siendo el tema preferente de su cartera, porque justamente es complicado hacerse cargo de este tema. Creo que ahí hay una responsabilidad del poder civil, ¿no es cierto?, de la cual no nos podemos no hacer cargo. Abogadas, quiero conversar con ustedes a propósito de la acusación constitucional al presidente Sebastián Piñera. La estaba planteando Marco justamente. Independiente de que avance o no, y que no se caiga eventualmente en la cuestión previa, que pase a la Cámara pero no pase al Senado, digamos que no sea destituido finalmente, que tomando en cuenta los equilibrios en ambas cámaras es lo más probable, ¿no? A modo de señal, ¿cómo ven ustedes comprometida todavía más la legitimidad del presidente Sebastián Piñera, que ya tiene entre un 10 y un 4%, dependiendo de la encuesta que uno consulte, ¿no? A propósito de este proceso en el que está? Me gustaría primero que todo decir que este es un Estado de Derecho. Si no tenemos en consideración que las acusaciones constitucionales deben ser impartidas a quien corresponda, porque de lo contrario sigues con esta lógica del despotismo ilustrado previo a la Revolución Francesa, en donde tú como gobernante o como autoridad política, soy un intocable, y yo como ciudadano, como persona, que quedo ahí esperando que ocurra un milagro. No puede seguir sucediendo, porque de lo contrario seguimos manteniendo un status quo. Por algo hemos llegado a las consecuencias en las que estamos. El descontento también pasa por la sensación de injusticia, por la falta de procesamiento y la impunidad de todos aquellos que han tenido desde la dictadura en adelante un actuar completamente fuera del margen de la responsabilidad. Incluso hablando también del tema de las sanciones éticas. ¿Cuál es la relación de eso? Cualquier ciudadano que cometa un delito está sujeto a una responsabilidad. ¿Por qué por ser político, tener un fuero particular se extiende incluso más allá? Creo que es algo que también tenemos que Carolina, cuestionar. hay una sensación en la ciudadanía también de injusticia. Esto estalló por la desigualdad, pero también por el abuso. Sí. Y resulta que también la justicia está siendo súper mal evaluada en este proceso. La labor de todo el Poder Judicial que no se quiso bajar el sueldo tampoco. Ahí es la gente no confía en nadie. Tratemos de pensar, eso sí, ahí un poco la independencia de los poderes del Estado, porque de lo contrario, si nos quedamos sesgados en que la clase política con el Poder Judicial están muy relacionados, obviamente genera una profundidad más grande en relación a la sensación de justicia. No sé si sea tan ventajoso, pero por lo mismo es importante que se mantenga esta lógica de Estado de Derecho. De lo contrario, uno como ciudadano, ¿cómo puede enfrentar esta situación? Lorena, conocimos ayer este entrevero, ¿no?, entre Carabineros y Human Rights Watch a propósito de la distancia que había en muchos de los números que presentaba uno y otro informe, tanto el que hizo la policía uniformada, mandatada por el ministro Blumel, les dio una semana para entregar el informe justamente, y el de Human Rights Watch. ¿Cómo evalúas lo que ahí ocurre? Porque parece
Para mí, al menos confuso. No coincide que Human nada, Rights Watch pero- diga, hable de una cantidad de heridos particular y Carabineros, digamos, salga con un número que dista como en 10.000 personas, ¿no? Veamos el título justamente para poner en contexto, porque quiero que hablemos acerca de esto que está tomando temperatura, ¿no? Human Rights Watch responde a Carabineros y califica de sorprendentes los cuestionamientos a la validez de sus cifras. ¿Cómo lo lees tú, Lorena? Dos cosas. A mí me parece que hablando justamente de los grados de autonomía, el presidente de la República, creo que el 18 o el 19 de noviembre, admite que hay violaciones a los derechos humanos. Y Carabineros sale con un documento en el que dice, mire, recogemos sus recomendaciones, pero todo lo que nos atribuye no lo aceptamos. Y yo ahí, Particularmente lo que se trata de abusos sexuales, lesiones, tocaciones, etcétera. no, en general y en relación a las cifras, a los detenidos, a las personas muertas. O sea, si tú te lees el informe de Carabineros, cuestiona finalmente las cifras respecto de cada uno de los impactos en materia de derechos humanos. Yo no me explico cómo puede salir alguien, la encargada de derechos humanos de Carabineros, a decir que rechaza eso cuando su presidente, ¿no es cierto?, ha dicho que sí han habido abusos. Entonces, y luego viene el tema de la cifra. Yo desde un principio dije que había confusión en materia de cifras a nivel oficial. Cuando se hablaba de las personas lesionadas, se hablaba de las consultas y no se en urgencia y no se hacían distingos en qué contexto. Y para estos efectos, y es muy claro, incluso el comunicado de la CIDH, que habla de lesionados, detenidos, sujetos a tortura, otros tratos crueles e inhumanos, a temas de violencia sexual, en el marco de las movilizaciones. No está entrando aquello que el delincuente es delito, común o la persona, es delito, claro, el claro, saqueo, exacto. etcétera, es movilización. Y por lo tanto eso a mí lo que me refleja es que Carabineros tiene una resistencia a ser fiscalizados y mirados desde fuera, desde la ciudadanía, en términos de su actuar. Claro, una cosa es pero negarse de alguna manera, otra cosa es exhibir cifras falsas o manipular cifras, Yo le o quiero- darle una interpretación maniquea, digamos. Es que o hay uniquera también a un las- elemento de deliberación que también lo observamos con las Fuerzas Armadas. Recuerden ustedes que después del informe de Amnistía Internacional, ¿no? Cierto. Las Fuerzas Armadas sacaron una declaración, ¿no es cierto?, cuestionando esos resultados, pero visado, porque uno se preguntaba, bueno, las Fuerzas Armadas se mandan Por el solos. Ministerio de porque Defensa. fue visado por el Ministro de Defensa. Claro. Entonces uno dice, aquí hay un elemento, una palabra que es muy complicada para los demócratas, ¿no es cierto?, que es la palabra deliberación de las Fuerzas Armadas. Se supone que constitucionalmente no pueden hacerlo, Así es. y lo que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, es una abierta deliberación de las Fuerzas Armadas, en este caso de Carabineros también, respecto a un tema sensible. Otra vez, ¿dónde está la responsabilidad? Le preguntaba a la Carolina, ¿quién tiene la responsabilidad respecto a estos temas? Bueno, el gobierno. El gobierno debiera tener un control sobre esta situación, pero no solamente está teniendo un descontrol respecto del orden público, sino que también de los instrumentos que tiene el Estado y el gobierno para hacer el uso de la fuerza legítima para controlar Pero ese orden Marcos, público. también hay otro punto de vista, siendo abogada del diablo, de que hay mucha gente y todavía un sector de la población que está preocupada por Carabineros y por sus derechos. Hay gente que opina, de ciertos sectores más conservadores, de que los derechos humanos de los Carabineros también están siendo violados. Sí, claro, y efectivamente cuando Y uno poco mira protegidos. cuando uno mira datos, estaba revisando esta encuesta sobre espacio público, donde a la pregunta, ¿no es cierto?, respecto de si hay o no un actuar inadecuado a Carabineros, un 48% dice que sí, pero un 43% dice que no. ¿No? Por lo tanto, hay un porcentaje de gente que plantea, ¿no es cierto?, esta ambivalencia respecto claro. del uso legítimo de la fuerza, porque recordemos que ese es un principio bien importante, porque ellos tienen constitucionalmente, ¿no es cierto?, y en un Estado de Derecho, la posibilidad, y le hemos entregado a los ciudadanos, de hacer uso de esa fuerza, pero debe ser una fuerza legítima y proporcional. Eso es lo que no queda suficientemente claro con el actuar de la policía. Eduardo Vergara, tú que conoces, digamos, la filosofía y quizás la cultura al interior de la policía, ¿no? Si pudiéramos sacarle una foto a la psiquis de Carabineros en este momento y tomando lo que plantea Lorena, ¿no?, esta resistencia a ser fiscalizado. ¿Qué está pasando en este minuto en Carabineros? ¿Qué es lo que están sintiendo? ¿Cómo están percibiendo este mundo contra la policía uniformada, ¿no? ¿Por qué
podría haber eventualmente un mañoseo con las cifras, con los números? ¿Por qué aparecer tan, deslegitimando los estudios de entidades que han venido, se han instalado acá? Cuando apareció ese audio del general director donde él decía que ningún carabinero iba a ser juzgado y iba a ser condenado por usar la fuerza. Sí, de baja, claro. Antes de responder esta pregunta, quiero abordar el tema de los derechos humanos. Creo que los derechos humanos se deben respetar para todos por igual. Y eso yo creo que todos los que estamos acá estamos súper claros. Pero hay una diferencia. En que cuando un policía viola los derechos humanos, es el Estado el que viola los derechos humanos. Claro. Entonces eso además tiene un componente... en términos cotidianos, yo creo que estamos todos preocupados. Yo estoy muy preocupado por Carabineros de Chile porque creo que el gobierno está destruyendo la institución policial. Y lo hace cuando no quiere hacerse cargo, cuando el ministro de Interior opta por ser ministro de Interior y no ministro de Seguridad Pública. También lo hace cuando quiere, o cuando llega el primer informe y tratan como que de hacerse los lesos, como que aquí no pasó nada y descreditarlo porque es político, y el segundo hacen como una cosa media rara con la subsecretaria de Derechos Humanos, que ningún ministro quiere dar la cara, y que las vocerías de Carabineros de Chile, no sé si se han dado cuenta, pero las últimas las ha dado el Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa fue el que dijo que Carabineros estaba agotado. Entonces, creo que aquí la complejidad política de lo que se está viviendo hace que cuando justamente tú dices, bueno, ¿por qué se mandan solos? Porque quien los debe mandar no los está mandando. Eso es lo primero. Pero lo segundo, va a entender qué es lo que está pasando. Mira, la verdad que yo soy tal vez el ser humano más lejano de ser un carabinero, en muchas cosas. Pero creo que muchas veces tuviste que trabajar con ellos. Pero por eso te digo, porque conozco cómo se organiza. Y yo sé por qué me preguntan, porque me tocó trabajar directamente con la institución. Pero es principalmente, yo creo que ellos entienden que quienes deben gobernar abandonaron gobernar, en primer lugar, que les han traspasado, y esto yo creo que también lo sintió la Fuerza Armada en su momento, que es como que les pasaron el fierro caliente. Mucha responsabilidad. Yo creo que el único respiro que ha tenido Carabineros fue durante 3 días, cuando fueron las Fuerzas Armadas las que salieron a la calle, y ellos se replegaron porque estaban destruidos, y sienten que el gobierno les ha fallado, pero sienten además que el mundo político les ha fallado. Junto con, no los estoy victimizando, pero cuando hablo de les ha fallado, creo que hablamos de la institución. Creo que es un error irse todos contra la institución de Carabineros y exculpar a quienes gobiernan. Ese es el problema, porque después de Carabineros no hay nada. No es que tengamos una policía de investigación. La policía de investigación es 7, 8 veces menor, no tiene ninguna capacidad para hacerse cargo de nada lo que se hace de Carabineros. Es lo mismo que argumentamos con la Fuerza Armada, control del orden público. El problema es que no tenemos nada después, y tampoco se soluciona. Pero están sobrepasados, trabajando 24 yo creo que están horas, agotados, yo creo que están sobrepasados, yo creo que están frustrados, pero también están enojados. Y las herramientas que ellos tienen para contrarrestar esto, la verdad que son extremadamente limitadas. O sea, sus capacidades, ellos mismos reconocieron que habían personas que salieron a disparar los fusiles, la escopeta antidisturbios, y habían tenido 3 horas de entrenamiento. Y los otros dijeron que tenían 3 semanas. Entonces creo que además la clase y el mundo político tiene que hacer un mea culpa respecto a la responsabilidad que tiene sobre esa institución, porque no es un servicio autónomo, no estamos hablando de la Legión extranjera, sino que es una institución que depende del Ministerio del Interior. Y si alguien quiere desligarse de responsabilidad, como lo hemos visto en las últimas semanas, y de menor manera, años para atrás, yo creo que aquí están claramente las consecuencias, que cuando no hay carabineros, lamentablemente significa que en muchos sectores del país no solamente no hay Estado, sino que el Estado se asocia como una imagen represora, una imagen que no tiene capacidad de prevenir y de controlar sin salirse del marco de los derechos humanos. Tenemos en Chile, ¿no? ¿Se sabe que tenemos ese número? Se supone, mira, esta es otra cosa. La ley orgánica de Carabineros y la Constitución permite que sea una cifra reservada. Claro. Lo que se estima, porque un general son entre 60 y 70 mil. No se sabe exactamente cuánto administrativo y todo, pero déjame decirte una cosa, que en Chile hay 4 veces más guardias de seguridad privada que Carabineros, por ejemplo, que dicho sea de paso, es uno de los negocios y las empresas que yo creo que más va a crecer después de lo que hemos visto en Chile. Quiero partir contigo, Marco, a propósito de que ya lo conversamos. Hace algunos días estuvimos hablando de posibles vías de salida, ¿no? En un momento de mucha confusión, tengo la sensación también, y los datos concretos, que la violencia en el día de hoy viernes, ha recrudecido un poco con los ataques que tú mencionabas, algunos retenes y algunas escaramuzas que hemos visto en las calles, ¿no?
¿Cómo perfilar, cómo dibujar una salida, Marco? Te lo voy a preguntar a ti también. ¿Hay Carola. Entonces, salida? quiero saber, Esa es la primera pregunta. para todos, ¿ven una salida posible? Hay algunas personas que ya se empiezan a cuestionar respecto de la continuidad de este gobierno, ¿no? Si habría que adelantar elecciones, si habría que realmente mirar para otro lado. Sí, se está planteando justamente en las conversaciones que uno escucha y también en los análisis que comienzan a verse esta idea de un escenario de salida anticipada, ¿no es cierto?, del presidente. ¿Le haría bien a Chile eso? Lo que pasa es que hay que desdramatizar eso, porque si somos una democracia madura, como se ha dicho, si estamos, digamos, en un proceso de consolidación hace rato de nuestra democracia, esto forma parte y hace parte de ese proceso, ¿no? Por lo tanto, no debiéramos extrañarlo. De hecho, forma parte de la actual Constitución. El artículo 29 establece claramente lo que ocurre, ¿no es cierto?, cuando se produce la vacancia de un presidente de la República, ¿no?, que en este caso es el Congreso Pleno quien elige a quién va a terminar su mandato, ¿no? Por lo tanto, ese escenario de salida que tenemos que incorporarlo en nuestra conversación, porque no podemos decir, no, de esto no vamos a hablar, esto sería el quiebre de la democracia. No es así. No, hay países que han soportado meses, años sin presidente. El caso de Bélgica, por ejemplo, que tuvo un año entero sin primer ministro, ¿no? Y no pasó nada, digamos. Es que, Marco, uno lo asocia un poco a golpe de Estado. Es que a eso iba, claro, porque está un poco la mochila con la que cargamos buena parte de las chilenas y los chilenos, ¿no es cierto?, de lo que fue el quiebre de nuestra democracia, del derrocamiento de un presidente constitucionalmente y democráticamente electo, y eso de alguna manera nos afecta. Pero por eso hay que tener en cuenta que ese es un escenario probable. Pero creo que cómo hay que enfrentar esto también, porque hay que buscar mecanismos de salida. Ya la clase política lo ha intentado hacer a través de este proceso constituyente que está en marcha, pero también hay que hacer otra cosa. Yo creo que los anuncios del gobierno de este paquete de medidas, 5.500 millones de dólares hace unos días atrás, anunciado por el ministro Briones, no están apuntando al foco del problema, porque se está intentando resolver la crisis con criterios como si esta fuera una crisis económica. Y esta no es una crisis económica, es de otro tipo, ¿no? En una encuesta que también hacía mención de espacio público, el 50% de las personas, ¿no es cierto?, señala que se requiere abordar esto pensando fundamentalmente en los problemas de dignidad de las personas, ¿no? Lo que quiere la gente es que se resuelva eso, porque tú no resuelves con plata. Por ejemplo, la demanda de las mujeres a través de esta performance de las tesis. Eso no se resuelve con plata, ¿no? Entonces, es a veces ilógico pensar que... O el problema de trato que tenemos. Exactamente. No puedes usar criterios económicos para resolver una crisis que tiene un componente económico, pero no lo es todo. Por lo tanto, yo creo que hay que buscar otros mecanismos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, yo diría que un mecanismo que hay que empezar a explorar es el de la concertación social, ¿no?, que es una estrategia que ha sido usada en el mundo de manera exitosa en algunos países para resolver este tipo de problemas. Se trata de sentar en la mesa, ¿no es cierto?, a quienes son los actores clave de este proceso, los actores sociales, los empresarios, la clase política y el gobierno, sentados con un conjunto de reglas, con una agenda de temas y cuyos acuerdos sean vinculantes. Eso da lugar a procesos como los pactos sociales, de lo que tanto hablamos. Requerimos en Chile un pacto social, Carolina, pero se requiere usar este mecanismo para avanzar en esa dirección. ¿Qué te parece a ti lo que plantea Marco Moreno? Complemento, porque podemos estar hablando de un presidente que tiene una aprobación de un 4,6%. 4,6%, más aún cuando tenemos un sistema presidencialista. La figura del presidente de la República es sumamente relevante, no solo en nuestra Constitución actual, sino que a través de toda la historia. Por consecuencia, la legitimidad y la representación que tiene para los órganos y entidades del Estado, para la sociedad misma e inclusive para la comunidad internacional es riesgosa. 4, tanto no es representativo. Sí, es tremendo. Y por lo demás, no podemos hablar de que se está configurando un proceso constituyente que se llame convención mixta, sea, que le tiene miedo ojalá al que nombre. se llamara asamblea constituyente, porque ese es el nombre que corresponde, sin que exista real representación también de la ciudadanía, de todos los estamentos sociales de este país, que por lo demás no son los mismos, como ya hemos conversado, que ocurrieron alrededor de otras constituciones en Chile. Por tanto, es fundamental que ahora se promueva mayor participación. De lo contrario, nuevamente vamos a tener una constitución dada con poca representación y con poca participación ciudadana. Quiero volver contigo, Lorena, luego. Pero antes, quiero que veamos, porque ya que estábamos evaluando a la moneda, ¿no?, al gobierno, habemos encuesta a través de nuestro Twitter también.
Evaluamos la gestión del gobierno actual. Vota, opina y participa. Ahí está, todos juntos. Buena, un 2%. Regular, un 4%. Mala, un 94% de las personas que respondieron le pusieron una nota muy mala, Lorena. La complejidad de gobernar y de seguir en un proceso tremendamente complejo, repleto de entradas, ¿no?, de prismas, esta crisis, ¿no?, con un 4,6%. Hay otros que dicen un 10, un 12. Ok, un 12. ¿Cómo se hace? Yo creo que se ha estado diciendo, o sea, alguien con un presidente, con un gobierno con tal baja legitimidad, tiene que buscar, ¿no es cierto?, esa legitimidad en los distintos actores y buscar concertar allí. Ahora ahí me voy a saltar en el sentido de que sí, por esa vía, pero hay un tema que también es clave para darle legitimidad a la salida y que tiene que ver con no impunidad a los temas de violaciones a los derechos humanos. Porque este país está dañado todavía de la época de la dictadura, tenemos daño. Ese daño se revive frente a este tipo de situaciones. Y el nunca más que se pide, digamos, tiene que ver con la posibilidad de generar estos acuerdos sociales que vayan generando paz, que vayan generando también una agenda de justicia social, que es lo que hace que las sociedades efectivamente puedan funcionar dentro de un marco democrático. Vamos a necesitar, ¿crees tú, una comisión de reconciliación y justicia, por ejemplo, como se requirió en algún momento luego de este proceso, Lorena? ¿Cómo lo ves? No, yo no estoy por una comisión de verdad, justicia y reparación. Estoy, tal vez, pero no ahora, por una comisión de verdad y reparación. En el sentido de que aquí los tribunales están operando. Sí, por supuesto. Han tenido un largo camino que hacer para incorporar el tema de derechos humanos. Sí, claro. Lo han hecho. Hay que ver qué pasa con eso, hay que ver qué pasa con lo que está investigando el Ministerio Público, pero sí creo que se va a requerir una narrativa sobre las violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido, comisión de verdad me parece bien, no ahora porque no tenemos toda la información aún. Y por otro lado, reparación, porque en este país estamos al debe siempre en materia de reparación por violaciones a los derechos humanos. Así que tener una oficina, por ejemplo, permanente de calificación y reparación también es otra vía de salida. Puede ser un paso más allá. Eduardo, ¿ves algún tipo de salida? Yo creo que literalmente el presidente está con el agua al cuello, pero hay cosas que nos dejan de llamar la atención, que lo dije al inicio, que un presidente con un 4% pueda convencer a un Congreso de una de las agendas más inefectivas que hemos visto, que es la agenda populista de mano dura que metió en el Congreso y la aprobaron casi aplaudiendo. Entonces, esas cosas son preocupantes porque tú ves que se está cuestionando, muy bien lo decían nuestras panelistas acá, es que la acusación constitucional es un mecanismo tan democrático como la elección de un presidente. Entonces, la democracia no nos puede parecer democrática cuando nos conviene y no democrática cuando no nos conviene. Y ahí tomo lo que dice Marco, que me parece tremendamente relevante, que aquí hay que matar una serie de fantasmas y tabúes. Porque un país perfectamente puede avanzar con gracias a un mecanismo de destitución, se pueden perfectamente llamar a elecciones, o sea, los mismos que salieron por todo el planeta a ganar millones de dólares para su bolsillo, hablando de esta economía que florecía, de esta democracia que era tan sólida, de estas instituciones que funcionaban, hoy son los primeros en entrar en pánico. ¿Y por qué? Porque cuando se ve una fractura de este modelo, de esta constitución, que ha permitido que unos pocos ganen a costa de mucho y que las reglas del juego estén desproporcionalmente cargadas para ello, lo que pasa es que se genera un pánico, y se generó el pánico porque, a mi parecer, la razón por la cual se llega al acuerdo en el Parlamento es porque los parlamentarios de derecha deben haber recibido llamados telefónicos porque ese mismo día, el día anterior, el dólar se había disparado, la bolsa se había desplomado, y le dijeron ya, corten el payaseo, aquí hay que llegar a un acuerdo. Y que son los mismos, y muy bien también lo mencionaba Marco, los que en estos días se han opuesto a las cuotas de género, a las cuotas indígenas, porque ellos no quieren una nueva constitución, porque van a trabajar tal vez no de manera pública. ¿Pero están gobernando los empresarios en este país? No, a ver, yo creo que hoy día lo que estamos viviendo es un desgobierno.
ni siquiera están gobernando los empresarios. Yo creo que el gobierno no está haciendo su pega y el Parlamento es fácilmente arrinconado a firmar un acuerdo antes de las 2 de la mañana porque nadie entiende por qué tenía que firmarse antes de las 2 de la mañana, porque el país no iba a explotar. Pero trabajaron muchas horas seguidas. Es que deberían trabajar mucho más. No estaban acostumbrados. Este no es un tema Pues menor, súper pero además, en un escenario de una aprobación de un 4%, no me parece a mí que los parlamentarios se sientan que sentir arrinconados a aprobar algo. Respecto a la pertinencia de continuar con las manifestaciones, hemos escuchado en el último tiempo a parlamentarios, el senador Ricardo Lagos Weber, por ejemplo, es un llamado bastante frontal hace algunos días Desbordes. a terminar, Mario Desbordes y otros, han planteado justamente la inconveniencia de continuar manifestándose en las calles a propósito de lo que ocurre, ¿no? Esto parece ya un loop, como el día de la marmota. Salen a la Moneda, salen a Plaza Italia, se manifiestan y personas que tienen una agenda completamente distinta, que el alza en pensiones no los mueve un centímetro, digamos. Pero otros comienzan con el tipo, comienzan con desmanes y toda esa foto dando vueltas por el mundo, lo que hace justamente incentivar el descalabro económico, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Porque Marco traía una encuesta ahí que un 40 y tantos % de los encuestados, valga la redundancia, pensaban que había que seguir manifestándose. Yo estoy de acuerdo. A ver. Yo creo que hay que seguir, y lo que pasa es que entiendo, digamos, que el componente de violencia puede inhibir y afectar, pero la verdad es que si hemos llegado hasta acá y todavía no son promesas ciertas, digamos, ha sido gracias a la movilización. Lo que yo exijo como ciudadana es que Carabineros haga su trabajo, y su trabajo es identificar y aislar a las personas que cometen actos de violencia y proteger a quienes nos manifestamos pacíficamente. Prueba de eso hemos dado las mujeres todos estos días. Sí, claro. Así que Sin se duda. puede. Claro, Carolina. Me gustaría agregar que finalmente no es el problema que nos manifestemos. ¿Cómo será la vulneración de los derechos humanos en nuestro país que se cancela la COP25? ¿A cuánto? Un mes y fracción de que se celebrara. Y la PEC también. Y la PEC, no lo dejemos de lado. O sea, estamos hablando de temas ambientales que no son precisamente materias verdes como la gente cree. Hablamos de pobreza, hablamos del derecho al agua potable, ni más ni menos, de los recursos naturales que son parte también de nuestro sistema económico a través del artículo 19, número 21 al 24, que establece este Estado subsidiario, la libertad económica. Entonces, ¿cuál es el asunto de todo esto? Es que el derecho a la manifestación se ve reprimido porque es una amenaza para la comunidad internacional. No, no es así. La manifestación en este caso estaba dejando en evidencia, por ejemplo, que una niña como Greta Thunberg pudiese ver la situación que se está viviendo en Quintero Puchuncaví, donde las personas están completamente contaminadas, o que incluso las personas en Plaza Italia o Plaza La Dignidad, como se llama ahora, en el Parque Bustamante desde el día 15 ya dicen, sentimos que nos estamos infectando de cáncer debido a las lacrimógenas, el gas pimienta y otros gases contaminantes, sin tomar en consideración además también todos los efectos y consecuencias que se tienen por la actividad económica extractivista de este país. Marco quería plantear una conversación a propósito de la encuesta a la que hemos hecho alusión varias veces, Espacio Público Ipsos. Hay una lámina que quiero que veamos para comentar. El 50% de las y los chilenos cree que la característica más importante que debe tener un líder político para conducir una solución a la crisis es tener empatía y conocer bien los dolores que sufren las personas en Chile. Qué bueno el término empatía, Marco. ¿Sabes por qué? Porque se habla mucho de que están tan desconectados y les falta tanta calle. Se habla de calle, sí, de conocer, de vivir, que es todo lo contrario de lo que le pasa a los alcaldes. Claro. Porque los alcaldes viven el día a día en sus comunas, escuchan a la señora Juanita, andan por las calles, y los políticos, los que están tomando las decisiones, hace harto rato que no andan en el metro, que no compran el pan, que no hacen nada. No, que no se han dado, bueno, no nos habíamos dado cuenta como país de la precariedad social que tenemos. Yo cuando venía acá al estudio, sí, veía a estos semáforos humanos, sí, pero no los autoconvocados, no sí, los que están pagados por el alcalde de Las Condes. Sí, ¿no? Sí. No, pero son espectaculares. Yo no les pero te habla de lo precario, lo precario que es el país. Y además de eso veía también todo el comercio ambulante, comercio, digamos, que floreció de repente, de la nada, lo que te habla de una situación muy compleja. Entonces me llamaba la atención este dato, porque lo que la gente dice, mire, lo que necesitamos son líderes que conozcan estos problemas, que entiendan, que empaticen. Que empaticen con eso, no que estén preocupados, ¿no es cierto?, si la cuota tanto o no sé qué, digamos, la reforma a la Constitución tanto. Fíjate que en esta encuesta no aparece, me llamó mucho la atención porque no aparece la Constitución
Como cambio tema, de la Constitución como tema, ¿no? como prioridad. Entonces, es un dato bien importante porque recordemos que en la base de este movimiento, lo decíamos al principio, este movimiento de protesta, está el tema de la dignidad, ¿no? Del abuso. Esos son los conceptos que mueven a la gente. Por eso que hay una discusión si esto no es o no una revolución. Más allá de esa discusión, creo que el tema central es que todavía las medidas que el gobierno con las que está tratando de resolver el problema no apuntan a lo esencial, que es, ¿no es cierto?, el problema de la dignidad de las personas que la gente siente que durante muchos años no Abusaron. han sido, ¿no es cierto? Quiero que vayamos haciendo una suerte de síntesis de esta conversación y la siguiente pregunta es para todos y todas, ¿no? Hace aproximadamente 2 o 3 semanas, y a propósito de encuestas, apareció una que le preguntaba a las personas, una muestra interesante, digamos, ¿cuál era su sensación? Y le daba varias alternativas. ¿Cuáles eran las emociones fundamentales por las que habían pasado? Miedo, incertidumbre, Rabia. temor, rabia, Esperanza. Y la que más, digamos, tenía respuestas era esperanza por un porcentaje no despreciable, Lorena, ¿no? ¿Cuál es vuestra esperanza, Lorena? ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿Qué tendría que pasar? país vamos a hacer después de esto? O sea, tengo la esperanza. Desde la de esperanza que- y desde el realismo, te pido ambos escenarios. Están bien polarizados Sí, en este están- minuto. están En mi muy caso, lejos. A ver. en mi caso, Ajá. tengo la esperanza de que vamos a llegar a un proceso constituyente con paridad de mujeres, con escaños reservados para los pueblos indígenas, con listas de independientes, con un paquete previo profundo de modificación, digamos, en el ámbito social, con responsabilidades claras en materia de derechos humanos. Ese para mí es la esperanza, ¿no? Ajá. La realidad es que se me va cayendo la esperanza día a día, esa es la verdad. El acuerdo de ahora no me satisface como se cerró. O sea, no hay acuerdo. O capaz sea, digamos, que lo hay haya en algo el ahí que mínimo, no ahí en se que pudo vamos a tener concretar. plebiscitos y Sí, de claro. tal Y las manera, medidas etcétera. económicas y las medidas que No, ha ahí impulsado Piñera. por eso te digo, ahí, o sea, importante, siempre cualquier avance a las personas que están más afectadas, evidentemente es un avance. Yo no puedo decir, no, qué pena que lo hizo, qué bien, pero no es para nada sintonizar con las demandas de fondo de la ciudadanía. Eduardo, ¿cómo vamos a salir de acá? A ver, yo te diría que con la acción. Yo creo que desde nuestros diferentes frentes es mucho lo que se puede aportar. Uno siente de repente que el país como que hay un día que uno se levanta y como que se cae, hay días más frustrantes que otros, particularmente para los que trabajamos en temas de seguridad, esto, Sí. lo de Carabineros de anoche fuerte, el himno también, y después vemos que la respuesta... Mira, yo creo que aquí va a ser el momento en que primen los actores que tienen cuero chancho, que son capaces de empujar, porque esto va a costar. ¿Quiénes son ellos? Bueno, es que yo creo que están por todas partes y esto es lo que tenemos que dejar de hablar de estos actores como las élites, sino que en los barrios, en los clubes deportivos. Mi papá, por ejemplo, participa en un club deportivo y se juntan en las noches a conversar, están súper preocupados de lo que pasa, pero y se van ayudando entre ellos. Yo creo que los niveles son diferentes. No hay que esperar que vengan los supermanes de las élites, ni de las élites políticas en particular, porque no lo han hecho y lo están además haciendo mal. Pero mi concepto yo creo que es la acción. O sea, yo en lo personal, con mucha gente, tenemos ahora un grupo de más de 12 organizaciones de centros de pensamiento, y de hecho ahora que vamos a conversar un poco, porque nos estamos juntando de manera transversal, sin egoísmo, sin protagonismo, entendiendo que lo que se necesita en Chile es mucho mayor, que la mezquindad política hay que ponerla de lado, todavía existe, pero que hay tantas tareas que no las podemos hacer solos y que muchas que uno esperaba convencionalmente que le hicieran los partidos políticos, particularmente con lo que se viene el plebiscito, no lo van a hacer. Entonces tiene que nacer otro Pero tipo con la de encuesta actores. de las municipalidades. Bueno, o sea, eso es un ejercicio muy importante. Eso es el 15, pero falta también muy hay que poco. entender que hay que manejar las expectativas. O sea, tampoco porque eso se puede usar, oye, mira, la participación no fue buena, entonces para el plebiscito no va a haber. Entonces, mira, pueden yo creo usar que como quieran. los actores académicos que nos ayudan a entender un poco más con cifras. O sea, yo creo que aquí todos tenemos que entender que la única forma que el país avance es que todos nos hagamos cargo, ustedes como periodistas. O sea, mira, yo creo que aquí todos tenemos una misión. Pero Eduardo, esa que imagen, puede llevar adelante. esa imagen que vemos todos los días por televisión, porque los medios de comunicación hemos sido muy criticados en todo esto, del saqueo, del vandalismo, del supermercado quemado, qué sé yo, y todo, da una sensación de mucho miedo, porque uno está viendo todo el rato eso y que ha incorporado. La gente, cuando hablabas tu, Marco, de la empatía, la gente en algún minuto no sabe qué sentir, qué hacer, no sabe si salir, si no salir, si Pero es que llegar, mira, si no llegar. Hay generaciones de chilenos que han vivido con el miedo
permanente a pasar a ser pobres porque tienen una enfermedad, Sí. a perder lo que tienen porque están endeudados. Entonces ser yo creo viejos. que el miedo es algo que es como la violencia. Son cosas que muchos chilenos las viven siempre, que esa ambigüedad de lo que pasa, de que realmente que no saben cómo van a actuar las policías en ciertos territorios. Entonces yo creo que francamente lo que ha pasado aquí es que esa realidad y esos medios salieron al jardín de las personas que se impactaron un poco, o los mismos que les gusta que las señoras viajen, ¿no es cierto?, las asesoras del hogar viajen 3 horas arriba del Transantiago para limpiar las casas, o el jardinero cruce Santiago para cortarle el jardín, criarle los cabros chicos, pasear los perros, pero no les gusta ver a su hijo en el mall donde ellos van a comprar. Entonces afortunadamente creo que eso se está rompiendo, pero que todavía hay mucho por hacer. que hacer. Carola, ¿sabemos los chilenos qué país queremos ser? ¿Sabemos qué bicho queremos ser o estamos arrojados a este proceso, así, medios como Adán y Eva en el paraíso? Yo creo que tenemos como esa sensación de que estamos arrojados, pero creo que hay que confiar en nuestro sentido común, como dicen ahí, a veces no es el mejor, pero sí creo que hay que tener un poco más de empatía con nosotros, y yo tengo la plena esperanza de que sí las personas van a tomar conciencia de que tienen que participar políticamente. Esta es la gran oportunidad, esta es una oportunidad histórica que yo creo que aquí ninguno la quiere desaprovechar, y que el ejercicio de la democracia y el Estado de Derecho ahora sí son efectivos. Por lo demás, tiene que ser un país mucho más sustentable, tiene que ser un país verde, tiene que ser un país construido desde la integración, desde la óptica de los derechos humanos, porque lo contrario seguimos con una lógica político-constitucional de la década de los 80, que es lo que tiene que acabar para poder terminar con esta sensación de impunidad, esta sensación de injusticia y además de exclusión si es que no perteneces a un grupo político determinado o una clase social específica. Muy bien, estamos cerrando esta conversación. Le queremos dar las gracias a los panelistas. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por estar acá. 50 días de estallido social en Chile y nos hemos juntado para estar precisamente todos juntos, ¿no? Esta transmisión conjunta, ¿verdad? Vía X, Zona Latina, todos juntos, ya lo saben. Muchas gracias. Buenas noches. Chao.